Honorables concejales, muy buenos días para todos, equipo de trabajo del Consejo, las personas que nos acompañan, un saludo al veedor Ignacio Artunduaga y todas las personas que nos siguen por las diferentes redes. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Presente. Lina Marcela Cruz Devia. Presente. John Jairo Aldana Cárdenas. Presente. Javier Ospina Patiño. Presente, señor secretario. Hernando Cortés Vargas. Muy buenos días para todos, presente. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Presente, señor secretario. Duan Andrés Díaz Herrera. Presente. William Alexander Walter Ortiz. Jorge Andrés Ramírez Prieto. Miriam Hernández Espinosa. Presente. Maximiliano Pérez Barrero. Buenos días. Aquí impoluto, íntegro y valiente. Carlos Martínez Cruz. Presente, secretario. Pedro Leal Sáenz. Secretario. Presente, señor secretario. Señora Presidenta, y quórum reglamentario 12 honorables concejales. Gracias, señor secretario. Siendo las 8 de la mañana, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria del mes de febrero del año 2022. Dar la bienvenida, un saludo al doctor Emmet Pava. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la 13ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero del 2022, febrero 22. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención del doctor Emmet Pava Monroy, secretario de Hacienda Municipal, su equipo de trabajo de comunidad en general, con respecto al tema de la citación. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 19 de febrero del 2022. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señora Presidente. Gracias, señor secretario. En consideración del orden del día, acabo de leer. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Aprueban, honorables concejales. Señor secretario, por favor, llamar a lista la aprobación del orden del día. Sí, señora Presidente, me permito llamar a lista para la votación por el orden del día acabado de leer. Magdalena Niño de Benavides. Positivo. Lina Marcela Cruz Devia. Positivo. John Jairo Aldana Cárdenas. Positivo. Javier Ospina Patiño. Positivo, señor secretario. Hernando Cortés Vargas. Positivo, señor secretario. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Positivo. Duan Andrés Díaz Herrera. Positivo. William Alexander Walter Ortiz. Muy buenos días para todos. Positivo. Jorge Andrés Ramírez Prieto. Positivo, señor secretario. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Maximiliano Pérez Barrero. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Pedro Leal Sáenz. Positivo, señor secretario. Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad el orden del día. 13 honorables concejales votaron positivo. Gracias, señor secretario. Siguiente punto, por favor. Intervención del doctor Emmet Pava Monroy, secretario de Hacienda Municipal y su equipo de trabajo. Doctor Emmet, bienvenido a la corporación. Un saludo a Dorita, que está también aquí acompañándonos. Tiene el uso de la palabra, doctor Emmet. Presidente, muy buenos días, mesa principal, concejales y gente que nos acompaña hoy en las redes sociales. Muy buenos días. Gracias por permitirnos estar hoy en este recinto para dar la información correspondiente al cuestionario por el cual hemos sido citados, un derecho de petición presentado por el señor César Mírquez, donde algunos de sus puntos eran para la Secretaría de Hacienda
y el día viernes pues nos hicieron un alcance solicitando unos puntos más. Para lo siguiente nos acompaña hoy el doctor Diego, asesor jurídico del área de cobro coactivo. Dora Mejía, estamos en espera del señor Henry Ávila, que es el profesional en presupuesto. Entonces, en el punto 2.1 de ese derecho de petición, se pregunta por qué no se ha iniciado proceso de cobro coactivo contra Interamericana de Proyectos, donde están debiendo casi 1.600 millones de pesos de impuesto predial. Entonces, nosotros como Secretaría revisamos definitivamente la base de datos, encontramos que a nombre de Interamericana de Proyectos aparecen 35 predios, de los cuales 2 son lotes de mayor extensión y 33 lotes más con direcciones distintas a nombre de la constructora. Sin embargo, pues sabemos que este es un proyecto, creo que es donde se encuentra ubicado Puerto Bahía 1 y 2, donde se han hecho ventas y lo que tenemos allí son divisiones y fichas catastrales independientes. Encontramos que sí existe una ficha de mayor extensión. Yo la traje hoy acá para que de pronto la rotemos y la podamos ver, y al interior de esa ficha catastral pues vamos a encontrar unas subdivisiones de lotes. Entonces podemos considerar que es un error que se presenta en la base de datos del IGAC, porque pues todos aquí son conocedores de que esos proyectos son de propiedad horizontal y por consiguiente hay fichas catastrales independientes, que a nombre de la constructora queden 35, pues no nos garantiza a nosotros que sean a nombre de la constructora. ¿Esto qué quiere decir? Que ya fueron vendidos, pero que sus propietarios no han hecho la formalización con el nombre en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Desafortunadamente, en ese país todavía tenemos bases independientes como es la de instrumentos públicos, la del impuesto predial y la del IGAC. Entonces muchas personas, y las notarías, claro que sí, porque es que una persona efectúa una venta de un inmueble, lo eleva a escritura pública, y si esa escritura pública no se lleva a instrumentos públicos, pues desafortunadamente no va a quedar registrada y esa venta existe solamente en la notaría. Se puede llevar instrumentos públicos, pero de ahí tiene que pasar a la oficina del IGAC para que se formalice y se complete el proceso de esa venta y formalización de terceros. Entonces, desafortunadamente muchas personas, y no solamente pasa con esta constructora, con todas las constructoras del municipio, el impuesto predial les sigue llegando a nombre de la constructora porque no se han tomado la tarea de terminar el proceso e ir a registrar. Entonces, vamos a hacerle el seguimiento a estas 2 fichas catastrales, porque de las 35 que aparecen a nombre de la constructora hay 2 lotes de mayor extensión. No quiere decir que sean deudoras, porque los deudores son los propietarios que conforman esos condominios. Sin embargo, pues le cedo la palabra al doctor Diego, que es nuestro asesor en cobro coactivo, para que nos ilustre más de esta información. Bueno, muy buenos días, señores concejales, miembros de la mesa directiva. Sí, efectivamente nosotros tenemos una situación especial con este predio. Como bien lo explicaba el doctor Emet, la carga de la actualización de la información en el IGAC es del propietario del inmueble. Si una persona realiza un contrato de compraventa, adquiere el inmueble, va a la oficina de instrumentos públicos, hace el registro de esa escritura pública para que su predio aparezca a su nombre, no significa que en la base de datos del municipio esa persona ya vaya a aparecer como propietario. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Llevar el certificado de libertad y tradición donde aparece ya como propietario y llevarse la copia de la escritura en una primera copia auténtica a la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que ahí se registre ya esa persona como propietario. La base de datos que trabaja o que utiliza la Secretaría de Hacienda de todos los municipios de Colombia para realizar el cobro de esas obligaciones de impuesto predial proviene del Instituto Colombiano Agustín Codazzi, del Instituto Colombiano Geográfico Agustín Codazzi. Es decir, la información que reposa allí es la que nosotros utilizamos como base para los procesos de cobro coactivo.
¿Qué hacemos nosotros? Porque la mayoría de esa información está desactualizada. Tuvimos que hacer una solicitud a la Superintendencia de Notariado y Registro para que nos asignara un BUR. ¿Qué es el BUR? La ventanilla única de registro. Para que nosotros, cuando vayamos a adelantar el proceso, la materialización de las medidas cautelares de un proceso de cobro coactivo, podamos consultar el BUR y verificar que efectivamente ese predio sí es de esa persona, porque si no, nosotros estaríamos tomando medidas cautelares en contra de un tercero que nada tiene que ver con la obligación que se adeuda al municipio. Entonces, en este caso, efectivamente, en el IGAC aparece como deudor esta constructora, con un solo lote. Pero si nosotros hacemos la consulta a la ventanilla única de registro, podemos darnos cuenta que este predio ya desapareció como predio de mayor extensión. Y sobre ese predio se ha subdividido y hay muchos lotes, de los cuales algunos de esos lotes sí adeudan el respectivo impuesto predial y sobre los cuales la oficina de la Secretaría de Hacienda, a través de la oficina de cobro coactivo ha adelantado los respectivos procesos de cobro. Aquí el proceso que se adelanta, el margen que se tiene para el análisis de la cartera es general. Aquí no se hace un cobro detallado o una persona sí o la otra persona no. Aquí lo que se hace es un estudio de cartera para determinar cuáles son las obligaciones más antiguas e iniciar los procesos de cobro para evitar el fenómeno de la prescripción. Y además las obligaciones que representan un mayor valor para el municipio. Esos son los dos puntos que se tienen de ponderación para iniciar los procesos de cobro coactivo. Entonces, efectivamente, respecto a la pregunta que presenta la mesa directiva del Consejo Municipal, la Secretaría de Hacienda sí ha adelantado todos los procesos de cobro coactivo. Este bien está subdividido aproximadamente en unos 35 lotes que se registran ya cada uno con su nombre de propietario, y alguno de estos propietarios efectivamente sí está adeudando el valor de impuesto predial, pero no lo que se reporta efectivamente por el IGAC. No sé, señores concejales o mesa directiva, si hay alguna pregunta al respecto. Honorable concejal Duván Díaz tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, compañeros concejales y personas que están en las barras, que nos acompañan en las barras, señor veedor y señores de Hacienda, secretario de Hacienda y señores asesores. Pues a mí me hace, o una duda no, más bien les haría una pregunta. Pues ustedes dicen que esto aparece en general y se genera un valor general por todos los lotes para la constructora. Pero pues sí quería preguntarles, ¿ustedes tienen el valor detallado que adeuda cada predio de esta constructora, pues independientemente de cada una, pues así para tener un balance, porque pues sabemos de que está generando un importante recurso y a cuáles ya se les empezó pues el tema del cobro coactivo, porque pues si nos damos cuenta, pues esto sería una gestión importante de hacer, ya que pues el municipio pues se encuentra en una situación difícil y sabemos de que el recaudo por el tema de la pandemia fue un poco bajo, y esto pues nos ayudaría a subir un poco pues el tema del recaudo en el municipio, empezar a hacer estas acciones frente pues a estos lotes que de una u otra manera tienen que cumplir con el tema del impuesto predial. Entonces sí me gustaría saber si ustedes tienen el valor de cada, pues, a deuda cada lote y a cuáles ya se les ha hecho pues el proceso de inicio del cobro coactivo de estos predios, que creo que son 37, me dicen. Sí, son 35 más o menos. Entonces esa sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias, honorable concejal. El valor exacto no lo podemos en este momento determinar, porque es que cuando nosotros hacemos la consulta en el BUR para establecer ese número de matrícula inmobiliaria, ya no se registra a nombre de esta empresa como tal, se registra a nombre de esta empresa solo en el IGAC, ¿sí?
Entonces, como el IGAC es el que nos establece el avalúo y la obligación que debe tener pendiente con el municipio, es por eso que aparece tan alto. Pero si nosotros vamos al folio de matrícula inmobiliaria y lo verificamos, se encuentra cerrada y de ahí se subdivide en 35 matrículas nuevas, sobre las cuales nosotros adelantamos el proceso de cobro coactivo ya en cabeza de cada uno de esos ciudadanos. El valor exacto no lo podríamos nosotros determinar en este momento, pero haciendo ya un análisis detallado cabeza por cabeza de esos ciudadanos, podríamos determinar cuánto es el valor. Lo que ustedes deben tener absoluta seguridad y tranquilidad es que la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficina de Cobro Coactivo, ha implementado todos los mecanismos necesarios para evitar que las obligaciones correspondientes a esta administración prescriban. A través de las notificaciones. Palabra, honorable concejal Duval. Gracias, presidente, qué pena. Pues ahí es donde me nace la nueva, pues si no se tiene de pronto un valor por cada predio o no se ha sacado un valor por cada predio, ¿cómo se va a iniciar el cobro coactivo si no se tiene un valor? Permítame, concejal, le explico nuevamente lo que sucedió. Cuando un propietario tiene un lote de mayor extensión y lo piensa desarrollar, lo primero que hace es la subdivisión de esos inmuebles. ¿Sí? Entonces existe una ficha catastral inicial que es un lote de extensión grande, hablemos aquí 50 hectáreas, y él hace una subdivisión para empezar a vender. ¿Sí? A nombre de la constructora aparecen 35 lotes, uno de mayor extensión, dos de mayor extensión, uno más grande que otro, y 33 lotes pequeños a nombre de la constructora, que son lotes en promedio de 7 de frente por 14 de fondo, que es más o menos el área que manejan las copropiedades en el municipio. Esas 33 unidades de vivienda están plenamente identificadas con una ficha catastral independiente y con cartera, a las cuales se les inicia proceso de cobro coactivo. Lo que no lo hacemos es contra de la constructora, porque nosotros entramos al BUR, miramos la ficha catastral y miramos quién es el verdadero propietario. Los que conocen una hojita de libertad y tradición, pues va a encontrar que la historia de cada uno de esos inmuebles, entonces aparece la ficha catastral de mayor extensión y en cada escritura aparece exactamente igual una ficha catastral de mayor extensión y la ficha catastral que le corresponde a su lote. Entonces, no son solamente 35 lotes porque es un lote bastante grande, que a nombre de la constructora quedan 35. ¿Eso qué quiere decir? Que en el número de propietarios ya hicieron el trámite ante el IGAC y ante instrumentos públicos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que ante el IGAC no se ha registrado el desenglobe de esos inmuebles o de ese lote de mayor extensión, por eso en el IGAC sigue generando cartera ese lote. Entonces, lo que podemos determinar es que se generan dos carteras, una por el lote de mayor extensión y otra por la subdivisión de cada ficha catastral, ¿sí? Entonces, a nombre de la constructora aparecen 33 que sí tienen cartera y que podrán tener cartera. El otro número N es desconocido en este momento porque no le puedo decir cuántos lotes se desarrollaron, tendríamos que empezar a buscarlo por dirección y por manzanas, pero los que están a nombre de la constructora no quiere decir, bueno, podrá existir algunos que no se hayan vendido y que estén a nombre de la constructora. Eso también puede ocurrir, porque yo saco a la venta un proyecto y no quiere decir que yo venda al 100% y que hoy todavía no tenga lotes a nombre mío. Entonces el error que tiene que corregir, y lo vamos a empezar a hacer a través del propietario, es que registre la ficha de mayor extensión ante el IGAC para que desaparezca y en la base de datos del municipio ya no vuelva a aparecer como una ficha catastral activa, sino que genere solamente las fichas independientes. Qué pena, concejal. Y otra situación especial. Quien tiene la carga de hacer esa actualización de la información es el propietario. Es decir, nosotros no podríamos ir a decirle al Agustín Codazzi, actualice la información, porque es el propietario del inmueble quien está legitimado para hacerlo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Alexander Gualteros. Muy buenos días a todos los honorables concejales, la mesa directiva, al doctor Emet y a su grupo de trabajo, a las barras que nos acompañan, al señor veedor y a la comunidad que nos siguen por las redes sociales. No sé, doctor Emet, si le entendí mal, pero cuando su merced dice
que el propietario del lote, ¿cierto? Él debe hacer un desenglobe a la hora de hacer una venta. Pero en el municipio no aparece ese desenglobe, pero aparece el lote con un solo nombre y también aparecen los 35. Significa que la cartera puede estar inflada, ¿cierto? Está doble. Significa que al pedir una cartera de deuda en el predial, significa que hay que descontar esa doble facturación de la depuración. ¿Y qué estrategias está manejando la oficina de cobro coactivo? Porque yo creo que no será el único problema. Tengo la experiencia de que hay en conjuntos donde todavía aparece la constructora como propietaria y el recibo del predial aparece. ¿Qué estrategias se están llevando para presionar a que también en el municipio se tenga una cartera actualizada, unos datos actualizados, y qué presión se le hace al propietario en la cual debe y siga el nombre del constructor? Muchas gracias. A usted, honorable concejal. Doctor, si quiere van tomando nota para después dar respuesta. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Lina Cruz y seguidamente el veedor César Mírquez. Veedor César Mírquez tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días, señora presidenta, mesa directiva, honorables concejales, doctor Emet, los jurídicos, las personas que nos acompañan en las barras y la gente que nos sigue tras de las redes. Doctor Emet, disculpe que le contradiga lo que usted dice, pero está en la obligación a la administración municipal solicitarle al IGAT, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que venga y hagan una actualización de avalúos catastrales para que esos predios que por un motivo u otro los propietarios no han hecho lo que deben hacer, entren en la base de datos del municipio, como lo hizo el señor Santos Eduardo Suárez en su momento cuando era alcalde. Él le solicitó en el 2010 al IGAT un avalúo catastral, actualización de avalúo catastral. Asimismo lo puede hacer la actual administración. Vemos con tristeza que gente que está generándole un hueco fiscal a la administración municipal, porque son 1.600 millones, sean 37 predios o sea lo que sea, pero hay figuras interamericanas de proyectos. Ahí no figura Julanito, ni Sultanito, ni nada de eso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que están realizando? Porque vemos uno que hay predios donde deben 25, 30 millones de impuesto predial, pero están disfrutando los predios porque pusieron fue a hacer locales, arrendarlos, y resulta que pasa la policía, hace el procedimiento de ley 1801 y le sella los locales a las personas, porque empezando no tienen uso de suelo, porque mientras usted no esté al día en impuesto predial, no le dan un uso de suelo. Eso dice la resolución. Entonces la situación es esa. Vemos que hay mucha plata que está estancada, una cartera que se evidencia presuntamente grande. No vemos que inicien un cobro coactivo y un proceso jurídico de embargo, porque la persona cuando usted le embarga la casa para que pague, entonces ahí sí consigue la plata. Hay un predio en la calle de los Alcaldes de 25 millones. Yo hablé con la señora y la señora me manifestó, no, es que eso no es mío, eso es de todos. Y con eso se zafó, porque yo, debido a que tiene 3 locales ahí arrendados, yo le decía, es que si ustedes no están al día, las personas que le tomaron el arriendo sencillamente no van a poder hacer sus documentos. Entonces vemos una situación de esas.
donde hay predios que deben y deben y deben, y la ley es muy clara, doctora Met. La ley 1066 del 2006 es muy clara. La Secretaría de Hacienda debe ser de oficio la prescripción de los impuestos prediales cuando hay mérito. Así no lo solicite el deudor o el contribuyente. Eso lo dice la ley. Entonces la situación es esa. Vemos que hay dineros volando, que la gente no tiene forma de contribuirle al municipio, pero exigen obras, porque esas personas que deben son las que más molestan con la administración y son las que más exigen obras. Entonces ve uno con extrañeza de que uno pregunta en Hacienda, venga, pero ¿qué están haciendo con esto? No, que tales, que no sé qué, que pues, bueno, se van entre las ramas, pero no dan una solución verdadera. Entonces la situación es así. Vemos que el municipio se llenó de negocios, se reactivó la economía en el municipio de una forma u otra, pero vemos que son predios que deben esta vida y la otra en impuesto predial, y por ende el del negocio pues no tiene ni la culpa, porque no puede pedir un uso de suelo, porque no puede sacar industria y comercio, porque no puede nada de nada, pero no pasa nada. Pero son dineros que deben de llegarle a la administración, a la Secretaría de Hacienda, donde con estos dineros se pueden realizar obras. Vemos con extrañeza eso. El señor Álvaro Chávez, en el predio del Cucharón, construyó sin licencia, montó negocios sin papeles. Mi pregunta es, ¿ya pagó los 60 millones de impuestos predial que debía sobre ese predio? ¿Ya pagó la multa que le generó inspección de policía por haber construido sin licencias, por haber montado un negocio sin papeles? Esa es mi pregunta, porque vemos gente que viene e invierte en el municipio, pero quiere pasar por encima de todo el mundo, de los flamencos, y no pagamos y hacemos lo que queramos, construyemos sin desenglobe, construimos sin licencia. Y va a mirar uno, no gente de Flandes, gente de otros lados, que le están presuntamente robando al fisco municipal. Porque yo cuando construyo sin licencia, estoy quitándole la posibilidad al municipio de generar obras. Entonces, doctor Emet, con el respeto que usted merece, pero no podemos decir de que es el propietario el que tiene que hacer la actualización. El municipio está en la obligación de solicitar al LEIGAT que venga al municipio a hacer una actualización de avalúos catastrales, donde van a entrar en la base de datos todos esos predios que no están en la información de Hacienda ni en el LEIGAT. Muchas gracias. A usted, señor veedor, ¿algún concejal más? Doctor, tiene el uso de la palabra para que le responda a los honorables concejales. Muchísimas gracias, honorable concejal. Vamos a abordar en orden las preguntas. Vamos a resolver primero el cuestionamiento del señor concejal y después las del señor veedor. Pero antes de continuar es conveniente precisar que una cosa es la actualización catastral y otra cosa es el cobro del impuesto predial. Digamos que a la final puede contribuir al mejoramiento, obviamente, de ese recaudo, pero son dos situaciones o dos fenómenos jurídicos totalmente distintos. En cuanto a la pregunta del honorable concejal, sí, efectivamente, la cartera no solamente del municipio de Flandes, sino de todos los municipios, se encuentra inflada por esas circunstancias. Además, se registran inmuebles que son propiedades de entidades del orden nacional que están exentas del pago del impuesto predial y se registran porque la base de datos es la que nos envía a nosotros el ICAC. Se registran muchos terrenos que hoy en día ya son áreas de cesión que han entregado los condominios cuando han construido obviamente esas propiedades y tienen que hacer esas áreas de cesión, pero no las han legalizado. Entonces a nosotros nos siguen registrando en la base de datos como si fuera un inmueble activo que estuviera generando un impuesto predial.
Además, todos los municipios, no solamente el municipio de Flandes, cuentan con bienes ejidales que también se registran en la base de datos y generan un valor adicional del impuesto predial, que eso sería otro asunto a tratar, obviamente, en otro escenario. Pero nosotros lo que buscamos es, obviamente, coger toda la cartera que tiene el municipio y en orden de antigüedad y de valor iniciar la fase de cobro. En el proceso de cobro como tal, ya se establecen las circunstancias especiales de cada uno de los inmuebles. Si es un bien ejidal, si efectivamente corresponde a un área de cesión, o si efectivamente es un bien privado con un folio de matrícula activo y sobre el cual nosotros podemos ejercer las medidas cautelares. Entonces, ese es el mecanismo. ¿Cuál? Hacer un cobro masivo de la cartera y en la medida en que vamos adelantando cada uno de esos procesos, identificar las situaciones para ir realizando la respectiva depuración de la cartera del municipio, que también le interesa al municipio poder determinar efectivamente cuánto es lo que tiene, cuánto le deben, cuánto se debe cobrar. Ahora, frente a la posición del señor veedor, él habla de avalúos, habla de predios, habla de englobe, de desenglobe, de actualización catastral, de cobro del impuesto predial. Son situaciones totalmente distintas. Claro que es importante para el municipio y para mejorar sus ingresos una actualización catastral. Es más, esta situación del municipio de Flandes no es solamente exclusiva de acá, de todos los municipios en su mayoría de esta categoría. Hoy en día en el Tolima, 47 municipios, solamente 2 municipios tienen la actualización al día de su catastro, que es el municipio de Honda y el municipio de Ibagué. Nadie más lo ha logrado. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. ¿Cuánto vale la actualización catastral para el municipio? Aproximadamente unos 2.000 millones de pesos. 3.500, bueno, 3.500 millones de pesos. Que se puede ver reflejado en un mejoramiento de las condiciones de recaudo, porque ahí sí es cierto lo que dice el señor veedor. Tenemos una casa que se registra como lote, pero no es un lote. Es un edificio de 4 pisos con 5 locales. ¿Sí? Entonces sí es necesaria la actualización catastral. Ahora, se ha presentado un fenómeno jurídico en cuanto a la posibilidad de hacer esa actualización catastral. ¿Y cuál es? Que es que el Instituto Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hoy en día es una empresa, ESP, prestadora de un servicio público, porque así lo determinó la ley. Y como empresa prestadora de un servicio público no puede ofrecer sus servicios de manera gratuita, los vende. Antes del año 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi subsidiaba esas actualizaciones catastrales. Es más, hace 8 años ellos asumían en su totalidad la actualización catastral. Hoy en día no. Hoy en día los municipios, para actualizarla, deben pagar ¿a quién? ¿Al Agustín Codazzi o a cualquier otro gestor catastral? Porque es que la ley dio la posibilidad de que los municipios o las entidades territoriales se convirtieran en gestores catastrales. Por ejemplo, Ibagué hoy en día es gestor catastral. ¿Qué significa que sea gestor catastral? Que tiene las mismas funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y que si nosotros en algún momento deseamos hacer una actualización catastral, lo podemos contratar con la alcaldía de Ibagué, o con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o con la gobernación de Cundinamarca, que es un gestor catastral, pero no es gratuito. O sea, hay que descartar esa posibilidad porque hay que pagar para que eso se lleve a cabo. Y es necesario para el municipio, absolutamente necesario. Eso sí está claro y ahí sí coincido con la versión del señor veedor. En cuanto a los embargos, la oficina de cobro coactivo en el transcurso del 2022 ha ordenado 250 embargos. Tenemos un problema especial. No somos nosotros, es la Oficina de Instrumentos Públicos. La Oficina de Instrumentos Públicos, desde que inició la pandemia, viene en una parálisis casi que permanente. No trabajan, no quieren trabajar, no sabemos.
pero los pocos días que trabajan están colapsados y no nos reciben las peticiones. En ejercicio del artículo 15 del decreto 019 del 2012, las entidades estatales se deben prestar un apoyo y colaboración interinstitucional. Es decir, la Oficina de Instrumentos Públicos nos tiene que registrar a nosotros todas estas medidas de embargo de manera obligatoria y sin ningún costo. Pero no lo han hecho. ¿Sí? Ahora, sacaron una nueva directriz que todos los trámites tenían que hacerse de forma virtual, pero sin especificar cuál es el procedimiento especial, porque ¿cuál es la característica que tiene la Oficina de Instrumentos Públicos? Que los documentos que usted lleva deben ser originales y escaneados. Entonces, ¿cómo? Tampoco le están dando trámite. Pero nosotros tenemos 250 órdenes de embargo listas en la Oficina de Instrumentos Públicos haciendo cola para cuando el señor registrador del municipio del Espinal, que tiene a cargo el registro del municipio de Flandes, proceda a hacer la inscripción. Y una vez hecha la inscripción de la medida de embargo, pues viene la etapa siguiente, que es el secuestro. Si la persona no paga embargado el predio, pues nosotros ¿qué hacemos? Vamos y lo secuestramos, como secuestros que ya hicimos el año pasado con varios predios y de los que conseguimos efectivamente que se hiciera un acuerdo de pago y que se pagara la obligación final. Pero estamos en esa actividad, señor Vedor. Ahora, también mencionaba un tema sobre la declaración. Disculpe. Contradictorias, porque la Contraloría viene y hace una auditoría y dice, ¿usted por qué prescribió? No, es que soy de oficio. Ah, sí, de oficio. Y usted contrató el estudio con las personas técnicas para hacer un estudio de cartera y determinar que la podían prescribir. No, es que la ley me dijo que yo lo podía hacer. Tome su sanción fiscal y compulsa de copias por un proceso de peculado ante la Fiscalía. Entonces, esa situación del manejo del recurso público no es fácil. Y hay que hacerse de manera cuidadosa, y la administración municipal, como asesor de la oficina de la Secretaría de Hacienda, sugiero que esas prescripciones siempre sean a solicitud de parte y previo un estudio que se haga del respectivo expediente. ¿Por qué? Por los antecedentes de orden de responsabilidad fiscal y penal que se han presentado. De resto, nosotros no lo podemos hacer. Y por último, hablamos del tema de la pandemia. Obviamente la pandemia afectó pues el bolsillo de todos los ciudadanos, de todos nosotros, ¿sí? Pero aún a pesar de eso, la ley, el gobierno nacional, que establece unos beneficios que fueron incorporados por un acuerdo y por un decreto que daba la posibilidad en su momento al señor alcalde de otorgar unos beneficios en la cartera, se logró regularizar mucha cartera antigua. Entonces teníamos nosotros predios con obligaciones de 10, 15 años, que le habíamos notificado el mandamiento de pago, que se había suspendido la prescripción, pero las personas no venían a pagar. Y con el beneficio que se estableció a través del decreto 678 del año 2020, pues muchas de esas personas vinieron y pagaron. Y hay un fenómeno muy importante de eso, que es que la cartera se regulariza. Es decir, quien se puso al día en el año 2020 con una obligación pendiente de 10 años, pagó el 2021. Y es un beneficio para el municipio, ¿sí? Ahora, el valor de recaudo de esa cartera, a pesar de estar en el fenómeno especial de la pandemia 2020-2021, estuvo casi que similar al recaudo del año 2019, ¿sí? Es decir, la actividad de cobro se ha venido adelantando, ¿sí? Porque lo que, vuelvo y les digo, el principal objetivo es nosotros suspender cualquier fenómeno de prescripción que se presente y evitar que esa situación de una posible responsabilidad fiscal se dé a futuro. Entonces, esas son las situaciones que se han venido presentando, esas son las actuaciones que se han venido realizando a través de la Secretaría de Hacienda con el fin de mejorar y establecer el recaudo. Punto 1, es importante hacer la actualización catastral. Eso triplicaría o duplicaría los ingresos del municipio por las observaciones que hace el señor Vedor, que son absolutamente ciertas en ese punto. Y aclarar
que esa actualización catastral no es gratuita. Hoy en día no es posible hacerla de manera gratuita y que nosotros hemos venido adelantando nuestras labores de cobro, como se puede verificar obviamente en la oficina con los respectivos expedientes. ¿Qué pasa? Esos expedientes en donde se libran esas medidas cautelares tienen carácter de reservado. ¿Por qué? Porque la ley lo dispone así. ¿Hasta cuándo es reservado el proceso de cobro coactivo? Hasta que hay orden de seguir adelante la ejecución. Antes no. Entonces, si nosotros suministramos a cualquier ciudadano una información relacionada con las medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro coactivo, estamos violando la ley de datos. ¿Cierto? Muchísimas gracias, señores concejales, y al señor veedor por la intervención. A usted, doctor, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Javier Ospina. Gracias, presidenta, por darme uso de la palabra. Buenos días para usted, para su mesa directiva, señor secretario, a Navarro, a los honorables concejales. Darle la bienvenida al doctor M. y su equipo de trabajo aquí a la corporación. Un saludo especial para los veedores y las personas que se encuentran en las barras. Y especial a las personas que están con el sistema virtual del Consejo Municipal. Tengo una duda, doctor. Usted me hablaba de que eso le toca a Agustín Codazzi, el desenglobe de los lotes para pasar la vivienda. Hay personas que me han dicho que han tenido su lote. Le voy a hablar de las personas de escasos recursos. Ellos tienen su lote, edifican y quieren pasarlo de lote a vivienda. El costo, ¿cuál sería el costo de ese predio? ¿Cuál sería, cómo asumirían ese costo? Porque es mucha gente que me lo ha dicho. Tenemos lote, pero hemos costo. ¿Cómo se hace, concejal? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto vale? Entonces quería saber precisamente el precio, doctor, y me puede decir, por favor. Gracias. Bueno, gracias, presidente, por darme la palabra. El concejal tiene el uso de la palabra el veedor César Mírquez. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra, la interpelación. Doctor Emet, el que le huye a los costos le huye a las ganancias. Sí es cierto que ahorita el Agustín Codazzi está cobrando, que ya es una empresa prestadora de servicios públicos. Es muy cierto eso. Pero si la ley es muy clara donde dice que todos los municipios deben de hacer la actualización de avalúo catastral cada 5 años, estamos en tiempo de realizarlo, porque la última se hizo en el 2010. Entonces ya son 12 años y no se ha hecho una actualización. Imagínese usted cuántos predios, honorables concejales, hay que no están en la base de datos de Hacienda. ¿Cuánta plata o dinero se ha dejado de recaudar? Ahora, si yo veo, como funcionario de Hacienda, de que un predio tiene 15 años y no se ha hecho nada, yo simplemente le envío el mandamiento de pago y le inicio el proceso. Pero mientras no pase eso, pues la gente no va a pagar. Así de sencillo. Porque lamentablemente así somos los colombianos, los seres humanos. Tienen que cogernos y apretar. Señor veedor, continúe con el uso de la palabra. Bueno. Ejecutivo. Ahí, en el momento de la ejecutoria de ese plazo, ya tenemos un título ejecutivo. Es decir, esa liquidación oficial ejecutoriada, nuestra letra, para que podamos iniciar ese cobro. ¿Cómo se inicia el proceso? Librando un mandamiento de pago, que es el mismo procedimiento ejecutivo de los procesos ordinarios que se adelantan en los juzgados civiles, municipales, sino que en este caso la ley le da esa atribución especial a un funcionario administrativo, que en este caso es el secretario de Hacienda.
En otro caso, será otro funcionario. ¿Sí? Por ejemplo, la corporación regional, cuando impone esa Hacienda no podíamos tumbar directamente, entonces tendría que existir un proceso externo, que creo que lo hay. Pero por parte de esa Secretaría no se ha concedido la prescripción, y no es oponiéndonos al progreso del municipio, como algunos por allá en la calle lo puedan decir. Lo que queremos es que al municipio le ingresen esos recursos, o que se invierte y que el municipio de alguna u otra manera se vea beneficiada. Entonces esta administración viene trabajando en esos temas, lo hemos considerado con nuestro alcalde, de revisar el tema de la actualización catastral, pero como le decimos, una inversión como esas a nosotros como tal no nos garantiza un retorno a corto plazo, y si nos estaría disminuyendo el tema de esos 3.500, llevarlo a otros sectores de inversión. Sin embargo, pues hay que hacerlo, la norma dice, el Agustín Codazzi lo único que hace es una actualización de avalúos de acuerdo a un porcentaje que es el IPC, y que en los últimos 3 años ha sido del 3%, y que el impuesto a los contribuyentes les va a subir el 3% de lo que pagaron el año inmediatamente anterior. Entonces queremos que ustedes multipliquen esa información. Nosotros los impuestos los invertimos el 60% en el gasto de funcionamiento, el 40% va direccionado a la inversión del municipio. Los descuentos que tenemos previsto para este año, el 15% hasta el 31 de marzo. Multipliquemos la información con su gente, con sus comunidades, para que accedan a estos beneficios que el año pasado y en el 2021, con cargo a la pandemia, tuvimos 2 beneficios distintos. El primero con el decreto 678 presidencial, que otorgaba beneficios del 100% de intereses, y del 80 y el 90%, que nosotros a través de un acuerdo municipal para los meses de noviembre y diciembre lo extendimos y fue aprobado por el Honorable Consejo, y que para el año pasado volvió y se dio un beneficio con la reforma tributaria en el mes de octubre, el decreto, la ley 2155, donde otorgó a las entidades territoriales un beneficio hasta del 80% solamente en intereses. Esto ha hecho que el recaudo del municipio no se haya visto tan desmejorado con las vigencias totalmente anteriores. En el 2019 hubo un beneficio parecido del 80% y terminó el 30 de diciembre. Y con ellos estuvieron alrededor de los 6.800 millones de pesos de impuesto predial. Nosotros hemos estado muy cerca de eso, pero con la diferencia que tenemos pandemia, que hemos tenido beneficios que, aunque la gente quiera normalizar su cartera, pues muchos de esos contribuyentes no tuvieron la capacidad económica de poderlo hacer. Entonces, nosotros ofrecemos esos beneficios. Queremos que ustedes nos ayuden a compartir la información, y que con el pago del impuesto, pues una parte se va a retribuir en la inversión del municipio. Le cedo la palabra al doctor Juan Pablo para que termine de explicar el tema del proceso coactivo y cada una de sus fases. Muchas gracias, doctor Emen. Bueno, honorables concejales, efectivamente lo que referenciaba el doctor Emen es cierto. El gran problema de la oficina, la Secretaría de Hacienda, de los procesos de cobro coactivo, es que encontramos un anaquel lleno de expedientes que realmente no servían para nada. ¿Sí? ¿Qué establece el estatuto tributario? Que las obligaciones del Estado que no se cobran en 5 años prescriben. ¿Cómo hago yo para que esa obligación suspenda ese término de prescripción? Como bien lo expuso el doctor Emet, notificándole a la persona que tiene esa deuda. Si yo no logro la notificación en esos 5 años, pues ¿qué pasa? Nos opera el fenómeno de la prescripción. Entonces, cuando el contribuyente se acerca a la Secretaría de Hacienda y solicita por determinado predio que se le aplique la prescripción, efectivamente nosotros buscamos en ese anaquel a ver qué encontramos. Está el expediente, pero tenemos un expediente con 5, 6, 7 actuaciones, pero ninguna de ellas notificadas. Entonces, ¿de qué nos sirve? De nada, como lo decía acá el doctor, el gancho nos sirve para foliar nuevamente el proceso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo de manera efectiva, por encima de cualquier cosa, es realizando en debida forma la notificación al contribuyente. Con otro punto importante, que en el momento en que la persona solicita la prescripción,
se la concedemos o no, dependiendo del caso y el estudio que se haga de lo que esté en el expediente, y le notificamos la decisión junto con la liquidación oficial de este año. Entonces, para que no nos empiecen a pedir cada año prescripción, porque nos damos cuenta que hay personas que están acostumbradas a que comenzando cada año se acercan a la oficina, a la Secretaría de Hacienda, prescríbame el 2014, y el otro año prescríbame el 2016, y uno va a mirar el expediente y resulta que sí le concedieron la prescripción, pero no aparece la constancia de notificación, ¿sí? Entonces, hace la solicitud y cuando le respondemos la solicitud, venga señor contribuyente, le notifico. ¿Qué se tiene en cuenta en la notificación? Que quien solicite la prescripción o a quien notifiquemos esté legitimado para actuar dentro del proceso. Encontramos en ese universo de 2.500 expedientes actuaciones notificadas a Pepito Pérez, pero el dueño es Pedro Pablo. Entonces él me dice, mire, indebida notificación, nulidad de la actuación, es decir, no hay nada porque estamos notificando o estaban notificando a quienes no tenían la legitimación para hacerlo. Entonces la persona viene y se acerca y dice, no, es que yo soy el hijo y mi papá falleció hace 2 años. Demuéstremelo. ¿Cómo? Con el registro de defunción del señor y el registro civil de nacimiento, que me acredita primero que el señor murió y segundo que él es hijo. Y ya tiene una legitimación para nosotros poder actuar en ese proceso y dejarlo debidamente notificado. 2, como nosotros estamos ya en el uso de las tecnologías, de la información y que ese proceso nos lo aceleró en la pandemia, ¿sí? Desde la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo existe la posibilidad de que las actuaciones tanto judiciales como administrativas se le notifiquen a la persona por correos electrónicos, mensaje de datos o cualquier mecanismo virtual. Pero para que eso se materialice y sea efectivo, la persona tiene que aceptar ese mecanismo de notificación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando la persona va, solicita la prescripción o realiza cualquier actuación, le decimos venga, le notificamos la decisión, le notificamos la liquidación oficial, que es la base del título ejecutivo, y acá nos firma en donde ustedes aceptan que cualquier comunicación, hasta luego, cualquier comunicación o información sea notificada o enviada a su correo electrónico, el cual declara, y a un número de teléfono celular, el cual declara. Entonces eso nos está permitiendo a nosotros realizar una actualización de la base de datos que a futuro nos permite enviar el recibo de cobro del impuesto predial por ese medio. Porque la persona cuando se acerca nos acepta cualquier notificación. Entonces el municipio, a la final en ese proceso, entre más actualizada tengamos nosotros esa base de datos, se va a ahorrar dinero en correspondencia. Porque ya no necesita que 472 le lleve el recibo a su casa, no, se lo enviamos por mensaje de texto a su celular, o por mensaje de WhatsApp, o por Facebook, si no lo autoriza, porque la ley lo dispone y lo permite así. Entonces, fenómeno de la prescripción, para resumir, 5 años, se suspende con la notificación. Una vez notificado, suspende y empieza otra vez otros 5 años. Entonces, podríamos tener eventualmente, en un caso extremo, un proceso de 10 años, máximo, para ejercer esa facultad dispositiva y jurisdiccional de la administración. Segundo, procesos de embargos que usted mencionaba, señor concejal. La orden de embargo se emite cuando se libra el mandamiento de pago. ¿Sobre qué medios? Sobre cualquiera que tenga cualquier tipo de deuda. Pueden ser 10.000 pesos o 200 millones o 2.000 millones. La ley no establece topes. Ahora, que la administración municipal considere que no es conveniente, digamos, por los gastos administrativos, presentar una orden de embargo cuando el contribuyente debe 100.000 pesos, es distinto. Pero la ley nos permite embargar cualquier ciudadano desde 1 peso hasta la suma máxima que deba. ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas cautelares que nosotros podemos decretar en esa función jurisdiccional? Primera y la más importante, el embargo del inmueble, porque está respaldada esa obligación en una obligación real,
que es el predio, ¿sí? Entonces tenemos garantía de pago, ¿sí? Ahora, nosotros eventualmente desplazamos otras obligaciones. Por ejemplo, el señor está embargado por un banco, porque tiene una hipoteca. Prima sobre el embargo del banco la obligación del municipio. Tiempo de duración de la obligación para poder embargar, que esté en mora. ¿Cuándo está en mora? Cuando se llega el 31 de diciembre, se vence el plazo para pagar el impuesto y arranca el 1 de enero. Es decir, los ciudadanos hoy estarían en mora, los que no pagaron el impuesto del año 2021, están en mora de la obligación a partir del 1 de enero del 2022. Y contra esas personas nosotros podemos iniciar el proceso de cobro coactivo y decretar las medidas cautelares de embargo. Pero la medida de embargo no solamente es el embargo del inmueble, podemos decretar embargo de sus cuentas bancarias. Podemos decretar el embargo de bienes, de vehículos, de muebles, de todo aquello que el municipio considere que debe hacer para recaudar o recoger ese. Lo principal, obviamente, es el inmueble y la primera medida que se dicta siempre es sobre el inmueble. Tercero, respecto del predio, el Campo Calderón. El Campo Calderón es un predio que a la fecha ya se encuentra embargado y estamos en el proceso de designación del secuestre para realizar la respectiva diligencia y posterior remate. O sea, nosotros, en cabeza de la Oficina de Cobro Coactivo, podemos asumir un compromiso que en un lapso no superior a 30 días el inmueble está secuestrado. Y por lo menos en un lapso no superior a 60 días lo tenemos registrado y publicado para ordenar su remate en una pública subasta, porque ya todas las medidas cautelares se aplicaron sobre el inmueble. Y si no se realiza el pago de la obligación por parte del propietario, se remata. Sí, señor. La única conciliación, ¿cuál es? Que pague. ¿Cómo puede pagar? Firmar un acuerdo de pago o pagar toda la obligación de manera inmediata. ¿Sí? Si eso no se presenta hasta antes del momento de la hora y la fecha dispuesta para el remate, el predio se remata. ¿Hasta cuándo tiene plazo el propietario? Hasta el minuto antes en que se adjudica a Pito Pérez que pagó, hizo la postura número 1, por ejemplo. No, el municipio no adquiere, no, es un mecanismo jurídico de adquisición de inmuebles del municipio. El municipio, aquí como se lo repito, actúa como juez, ¿sí? Para que sea municipio, tendría el municipio que pagar el excedente de lo que debe, darle las de vuelta al señor, decirle, sí, el predio me interesa, pero como la propiedad privada es un derecho fundamental que establece la Constitución política, eso que usted plantea es expropiación. Sí, no, sí, sin entrar a esos detalles políticos, pero es... Bueno. Sí, ¿qué pasa? Qué pena. ¿Cómo es el procedimiento? El señor nos debe 50 millones de pesos, ¿sí? Pero el predio estaba avaluado en 200 millones, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros antes del remate? Primero, embargarlo, después irlo a secuestrar, irlo a coger materialmente y decir, esto está en posesión mía. Y una vez lo tengo yo en esa posesión, determino el contrato de avalúo. El avalúo se puede hacer de dos formas. O contratar a una empresa especializada para que realice el avalúo, o la ley, en este caso el Código General del Proceso, que nos remite expresamente el Código de Procedimiento Administrativo, nos dice que el avalúo se entenderá que es el 50% adicional al 100% del avalúo catastral. Es decir, si el avalúo catastral me dice que el predio vale 100 millones, para efectos del remate vale 150 millones. Se aumenta en un 50% del valor base o inicial.
Y sobre esa base es que se saca remate. Como al municipio el predio le debe 50 millones de pesos, quien haga la postura para comprarlo, nosotros sacamos por derecha los 50 millones más los intereses, más los gastos procesales. ¿Cuáles son los gastos procesales? El secuestre, que hay que pagarle unos honorarios, si se contrató un perito evaluador, el perito evaluador, o las notificaciones. Y una vez hecho eso, y nosotros nos cobramos por derecha el valor, se le entrega el predio a quien haya hecho la postura para comprarlo. Y las devueltas se consignan en el Banco Agrario a disposición del propietario. Pues la reclame cuando él considere conveniente. ¿Sí? Pero allá quedan las devueltas para que él la reclame. ¿Sí? Y nosotros nos cobramos, entre comillas, por derecha del valor que le adeuda al municipio, que es producto de una liquidación que nosotros hacemos antes del remate. De tal manera que cuando llegamos al remate, ya sabemos que nos deben 55 millones con 700 pesos. Y eso es lo que ingresa a nuestras cuentas. Lo demás es para el propietario. Señora Presidenta, ¿me permite una interpelación? Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Andrés Gracias por darme el uso de la interpelación. Doctor Espinosa, en cuanto a la trazabilidad y el proceso que ha mencionado, ¿se ha realizado en esta administración actual un proceso de embargo de secuestro, por favor? Sí, señor. Y me dice específicamente, pues con la venia de la Presidenta, ¿qué predio sería, por favor? Sí, señor. Nosotros, digamos que embargos tenemos aproximadamente unos 600 embargos a lo largo de todo de estos años. Solo este año tenemos pendiente de registrar 250 embargos, que es la primera fase para materializar esas medidas cautelares. Tenemos un bien inmueble ubicado en el conjunto residencial Agua Marina, una casa que fue objeto de embargo, fue secuestrada, la sacamos nosotros el avalúo por avalúo catastral y fijamos fecha para remate. Cuando nosotros fijamos fecha para remate, que era más o menos el 18 de diciembre, el propietario 8 días antes vino y realizó el pago de la obligación. ¿Sí? Otra situación nos pasó con el predio denominado Las Margaritas, que es un balneario ubicado vía Espinal, por la variante vía Espinal. Lo mismo, exactamente el mismo procedimiento. Nosotros hicimos el embargo, fuimos e hicimos la diligencia de secuestro, sacamos un auto donde informábamos y notificábamos el avalúo establecido de acuerdo a la ley y íbamos a fijar fecha de remate y el señor se acercó y hizo un acuerdo de pago. ¿Sí? Esos procesos todos se adelantan de esa misma manera, el procedimiento legalmente establecido. No sé, honorables concejales, si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctor, y tomando pues la sesión, retomándola, ya que pues la señora Presidente salió a hacer una diligencia, ¿tiene alguna consulta más, honorable concejal Andrés? Doc, el tema ya es muy aparte, pero sigue siendo referenciado en cuanto a todo lo que tiene que ver con Secretaría de Hacienda. Es que en sesiones pasadas se adelantó el proyecto de vigencias futuras, en el cual fue una gran problemática acá en el municipio de Flandes, del tema de que se depositó el tema de una carta cheque por alrededor de 30.000 millones, que es en sí enfocado al proyecto Puente Los Chorros. Ese recurso económico se encuentra actualmente en las arcas del municipio. ¿En qué proceso va de contractual para ejecutar este proyecto de acuerdo? Doctor M, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, concejal, nosotros en el mes de diciembre creo que mostramos el extracto y la nota porque los recursos entraron el 100% del puente Los Chorros. Creo que me escapo ahorita, no sé si eso ya está en proceso contractual, pero los procesos arrancaron desde el año pasado. No sabría decirle en qué estado va ese proceso, concejal, pero la plata sí está en las arcas del municipio. Doctor, ya despejó las dudas, por favor continúa con el cuestionario. Gracias.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que los puntos que siguen son menos neurálgicos. El punto 2.2 explique cuánto ha sido el recaudo de todos los impuestos que capta el municipio, detallando cifras exactas, impuesto por impuesto de los años 20 y 21. Pues, concejal, yo creo que después de que terminemos la sesión les hago llegar este informe escrito para que le demos la respuesta al señor veedor, pero pues les puedo resumir que para el año 2020, por impuestos, no estoy hablando solamente los de libre destinación, sino que lo que tiene que ver con estampillas, alumbrado público, fueron 11.858.493.942, y para la vigencia 2021, 14.896.992.758. Estos son los recursos que capta el municipio por generación de impuestos de libre destinación y con destinación específica, como lo trata la ley 418, el Fondo de Seguridad, las estampillas pro deporte, pro cultura y pro ancianato. El resto pues ya son recaudos de libre destinación. Ese fue el 2.2, entonces como le digo, pues le hago llegar la respuesta por escrito para que se le conteste al señor veedor. 2.3 del cuestionario del señor Mírquez: en qué estado se encuentra el endeudamiento del municipio realizado en el mandato pasado y por el mandato del señor Telésforo Bernal, y cuánto es el porcentaje de pignoración sobre la sobretasa a la gasolina. Su respuesta es: en cuanto a la deuda pública, venimos al día con el pago de las cuotas. Saber que desde el año 2020 la mayoría de los tramos de cada uno de los créditos ya vienen pagando capital. Recordemos que en primera instancia nosotros veníamos financiando precisamente los recursos del Consejo Municipal con parte de los ingresos del SGP Libre Destinación, pero cuando ya entró el pago de las obligaciones con cargo a capital, pues como está financiado, el 50% del préstamo de los 5.000 millones de pesos del Banco Bogotá están financiados 50% propósito general libre destinación y 50% propósito general otros sectores. En cuanto al préstamo del Bancolombia por los 3.500, las fuentes de financiación son el 50% del impuesto predial y el 50% sobre tasa a la gasolina. Esas son las preguntas que hizo el señor Mírquez. El día viernes nos llegó un correo recordando la situación el día de hoy y nos hicieron... Señor. Perdón, doctor, regáleme 2 minuticos. Señora Presidenta, para sugerirle colocar sesión permanente, colocar en consideración sesión permanente. Gracias, señor secretario. Se pone en consideración sesión permanente. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Aprueban, honorables concejales. Señor secretario, por favor, llamar a lista para la aprobación de sesión permanente. Señora Presidenta, me permito llamar a lista para la votación por la declaratoria de sesión permanente: Magdalena Niño de Benavides, Dina Marcela Cruz Devia, John Jairo Aldana Cárdenas, Javier Ospina Patiño. Positivo, señor secretario. Fernando Cortés Vargas. Positivo, señor secretario. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Positivo, señor secretario. Duan Andrés Díaz Herrera. Positivo. William Alexander Walter Ortiz. Positivo. Jorge Andrés Ramírez Prieto. Positivo, señor secretario. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Maximiliano Pérez Barrero. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Pedro Leal Sáenz. Señora Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes la declaratoria de sesión permanente. 9 honorables concejales votaron positivo. Gracias, señor secretario. Para darle un saludo a los jóvenes consejeros que hacen presencia en el recinto y al señor Pedro Caro. Doctor Emet, continúe con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Entonces, con la respuesta de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, terminamos lo que tenía que ver con el cuestionario derecho de petición del señor César Mírquez, y el día viernes les decía que recibimos un correo recordando la citación para el día de hoy con la siguiente pregunta:
¿Qué ingresos ha percibido el municipio en recuperación de cartera de las vigencias 2021 y lo que va corrido para la vigencia 2022? Para esto, entonces, lo que tiene que ver con recuperación de cartera para la vigencia 2020, es de 1.937.208.356, para el año 21, 1.645.697.036, y lo que va corrido de la vigencia 2022, 146.620.787. Podemos ver que para la vigencia 2020, que fue el primer año de pandemia, pues hubo un repunte con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, pero fue con cargo a ese decreto 678 que le permitía a los contribuyentes normalizar su obligación con un descuento de capital e intereses. Entonces esto nos permitió que esas personas que pudieron, que tenían la capacidad de normalizar sus obligaciones, lo hicieran. Por eso para la vigencia 2021 pues estuvo por debajo en alrededor de 300 millones de pesos, cuando el único beneficio que se tuvo en vigencias anteriores arrancó en el mes de octubre y terminó en el mes de diciembre. Y un punto 2 que dice qué modificaciones o traslados se han realizado al decreto de liquidación del presupuesto municipal en relación al aprobado mediante el acuerdo número 08 de la vigencia 2021, pues también en la respuesta, en la respuesta pues les pasaremos adjunto las modificaciones que se han hecho al acuerdo municipal, y como punto 3, las demás que sean interpuestas por el Consejo Municipal. De esta manera pues le damos, concluimos con el cuestionario del veedor y de las preguntas que tenía el Consejo. No sé si hayan preguntas. De todos modos quiero darle la palabra al equipo de cobro coactivo, porque pues ya deben retirarse, o si de pronto hay alguna otra inquietud para ellos, para que la puedan ser atendidas en este momento. Muchas gracias. A usted, doctor, proceda con el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables concejales, a la mesa directiva. Pues en vista de que ya fue absuelto los interrogatorios que ustedes tenían, las preguntas o dudas sobre el trámite de cobro coactivo, pues nosotros nos retiramos del recinto. Muchísimas gracias por la invitación y estamos dispuestos en cualquier momento, cuando ustedes lo requieran, de rendir la información respectiva. Muchas gracias. Señora Presidenta, me regala el A uso de la usted, palabra. doctores, por estar aquí. Gracias. Sí, no, recordarle, pues, el señor Espinosa, doctor Espinosa, junto a la Secretaría de Hacienda, sí que nos hiciera llegar, pues, lo más pronto el listado de los procesos que se adelantan, ya sea de secuestro y de embargo, pues, para tener nosotros conocimiento, porque en vista de que se vienen adelantando proyectos de acuerdo en cuanto al tema, por ejemplo, el proyecto de acuerdo de movilidad, que también están en busca de un predio para acceder a los parqueaderos de acá del municipio de Flandes, y también, como le decía en mi anterior intervención, es buscar predios en el cual faciliten todos estos predios de comisaría, ICBF, temas de Mamitas Fami, que para nadie es un secreto la problemática que se está viendo en el barrio Orquídeas 2. Si tenemos esos predios a disponibilidad, pues yo creería que se puede llegar a un acuerdo y tenerlos en cuenta y visibilizados qué predios están en el municipio de Flandes con estos procesos que se adelantan. Muchas gracias, Presidenta, por darme el uso de la palabra. Gracias. A usted, honorable concejal, doctor, continúe. Muchas gracias, honorable presidente. Honorable concejal, claro, por supuesto, nosotros estamos en disposición de entregarle toda la información que ustedes requieran, pero hay una condición, es que ese proceso tiene que estar notificada la orden de seguir adelante, que es la sentencia. En los procesos en donde haya orden de seguir adelante y tengamos las medidas de embargo, eso es la relación que nosotros podemos enviar, porque los otros guardan reserva sumarial, tal cual como la guarda un proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria. Todas las facultades y los atributos del proceso ordinario se incorporan dentro del proceso de cobro coactivo. Entonces esa sería la única salvedad, honorable concejal. Muchas gracias. A usted, doctor M, agradecerle por estar aquí en el recinto, por dando claridad y respuesta a las inquietudes del honorable concejal y resolviendo el cuestionario y las inquietudes del veedor César Mírquez. Siguiente punto, señor secretario. Doctor M, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Entonces, muchas gracias por la invitación. Recordar al honorable consejo, a la comunidad, nuevamente invitarlos a que se acerquen a
a la Secretaría de Hacienda, repartir esa información de los beneficios, decirles que también tenemos dispuestos canales virtuales para que la gente desde su casa, sin salir, puedan tanto descargar como pagar la factura del impuesto predial. Con eso van a contribuir con el crecimiento de nuestro municipio. Un mensaje de nuestro alcalde, que la Secretaría siempre está dispuesta para resolver cualquier inquietud a la comunidad, a los concejales. Recordarles que ya con lo que se expuso hoy, con todo lo que tiene que ver dentro del cobro coactivo, no siempre podemos acceder a las peticiones de toda la comunidad con lo que tiene que ver con esas carteras. A mí me pareció muy curioso el primer año un contribuyente diciéndome que yo era Dios en mi oficina, que yo podía hacer lo que quisiera y tenía la potestad, aunque ya lo decía el doctor Espinosa hoy, yo hago como juez en mi oficina, pero no voy a hacer nada que atente contra las finanzas del municipio y contra mi obligación y mi responsabilidad con el municipio. Decirles que ya esa respuesta la enviamos completa por escrito con lo que nos pedía el señor concejal Andrés Ramírez, incorporando esa parte de los procesos que no tienen reserva sumarial y que harán parte de la respuesta del cuestionario. Agradecerles por permitirnos estar hoy y estar prestos a cualquier otra inquietud. A usted, doctor, muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Maximiliano Pérez. Gracias, señora presidenta, por darme nuevamente el uso de la palabra. Sí, doctor Emed, así como usted muy amablemente nos trae el mensaje del señor alcalde, también es muy importante enviarle un mensaje aquí por parte del Consejo Municipal o por parte mía, del concejal Maximiliano Pérez, decirle que así mismo como uno da, también puede exigir, así como uno da, uno espera recibir. Y realmente ha faltado mucho de inversión por parte de la administración municipal a nuestras calles, a nuestro alcantarillado, a unas necesidades básicas y primarias del municipio. Les vengo recalcando el tema de unos animalitos en la vía, que personalmente ayer vi que casi ocasionó un accidente. Se le ha dicho en reiteradas ocasiones, allí lo mismo del sitio de donde funcionaba bomberos, defensa civil, la cárcel. Eso es un baño público, un foco de inseguridad, de insalubridad. Se le ha dicho, al menos manden a sellar esas entradas, esas puertas, ventanas, ya llegaron el techo, ya ha habido un descuido muy grande por parte de la administración, y el decir es que vamos a construir el almacén municipal ahí. Sí, pero ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, esa comunidad que sufre ese abandono, ¿qué va a pasar con ellos? Y así sucesivamente, una serie de descuidos en obras, en reparación, vuelvo y le digo, al menos unos reparcheos, porque sí existe la excusa perfecta de que yo no puedo asfaltar esta calle sabiendo que en unos meses tengo que romperla para cambiar la tubería. Entonces sí sería muy importante adelantar obras, mostrarle obras a la comunidad y al municipio para que así mismo la gente se motive a pagar sus impuestos. Entonces sí, también se le envía este mensaje al señor alcalde, que la ciudadanía es muy noble aquí en Flandes, estamos dispuestos a pagar los impuestos y los estamos pagando, pero también necesitamos obras, que se vea esa plata que uno da o paga en impuestos predial y en otros impuestos. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Usted, honorable concejal. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? Sí, señora presidente. Hay un oficio, señor Luis Enrique Herrera Prieto, secretario honorable del Consejo Municipal, referencia, contestación oficio de fecha 17 de febrero del 2022, cordial saludo. De conformidad con la invitación realizada por su despacho a este servidor mediante correo electrónico, comedidamente me permito informar a usted que no podré asistir a la sesión de plenaria programada para el día 25 de febrero del año en curso a las 7:30 am, toda vez que para esa misma fecha a las 8 am ya se tiene agendado y convocado el Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológica COE.
Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera respetuosa se sirva a fijar nueva fecha en aras de poder cumplir con lo solicitado. Cordialmente, Jorge Emilio Osorio Tavares, secretario de Salud Municipal. Señora Presidenta, está también radicado el informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 004 del 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo 013 del 2020, a través del cual se establecieron estímulos para promover la educación superior para estudiantes de escasos recursos económicos del municipio de Flandes, Tolima, y se dictan otras disposiciones. Revisado el proyecto de acuerdo 004 del 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo número 013 del 2020, a través del cual se establecieron estímulos para promover la educación superior para estudiantes de escasos recursos económicos del municipio de Flandes, Tolima, y se dictan otras disposiciones, se pudo apreciar que se encuentra ajustado a las normas legales vigentes sobre la materia, por lo que mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la Comisión Tercera dar su voto afirmativo al presente, no sin antes tener en cuenta la siguiente sugerencia. En el artículo segundo se debe agregar una modificación al numeral tercero, el cual quedaría así. Artículo segundo. Modifíquese los numerales 3, 4 y 6 del artículo segundo del acuerdo número 013 del 2020, los cuales quedarán así. Tercero, ser egresado de alguna de las instituciones públicas o privadas de educación básica del municipio de Flandes, Tolima, o de las instituciones públicas o privadas de Girardot que se encuentren inscritos en el CISBEN del municipio de Flandes en los grupos A y B con una antigüedad no menor a 3 años. Cuarto, estar inscrito en el CISBEN del municipio de Flandes en los grupos A y B y contar a la fecha de inscripción con el puntaje CISBEN que se establezca en la convocatoria pública, tanto para el área urbana como para el área rural, el cual no podrá exceder el puntaje que establezca el ICETEX dentro de cada anualidad. Sexto, contar a la fecha de inscripción con una orden de matrícula de alguna de las instituciones o corporaciones de educación superior y o universidades, la cual se asumirá con cargo al presupuesto municipal mediante acto administrativo. En este mismo artículo se debe modificar el año 2020 por 2021 en el parágrafo existente, quedando de la siguiente manera. Parágrafo. Los estudiantes que vienen siendo beneficiarios de los incentivos educativos durante el segundo semestre del 2021 continuarán gozando del beneficio hasta terminar sus estudios superiores, técnicos, tecnológicos o hasta cuando incumplan los requisitos establecidos en este acuerdo para continuar siendo beneficiados con el estímulo educativo. En el artículo cuarto se debe adicionar en el numeral 1 la frase IO tarjeta de identidad, quedando de la siguiente manera. Artículo cuarto. Modifíquese el inciso 2 de la información que lo desarrolla, documentación y forma de presentarse del artículo cuarto del Acuerdo Municipal 013 del 2020, el cual quedará así. El cronograma iniciará con la entrega de formularios de inscripción que para la convocatoria haya adoptado el Comité Técnico de Evaluación y al momento de su entrega el aspirante deberá anexar la siguiente documentación en carpeta individual de cartón tamaño oficio debidamente legajada y foliada. Primero, tener diligenciado el formulario dado por la alcaldía aportando copia ampliada al 100% de la cédula de ciudadanía y o tarjeta de identidad. 2. Documento del CISBEN del municipio de Flandes con el que acredite no solo pertenecer a los grupos A y B del CISBEN de Flandes, sino el puntaje que se establezca en la convocatoria pública. 3. Copia del diploma de bachiller y o acta de grado. 4. Certificado de prueba CIFET. 5. Declaración extrajuicio suscrita ante la notaría en la que haga constar que es madre o padre bachiller cabeza de hogar, de ser el caso. 6. Copia del documento que le permita acreditar su condición de desplazado o víctima del conflicto armado bachiller, de ser el caso, así como también el registro en el RUP, Registro Único de Víctimas. 7. Certificado médico de discapacidad, de ser el caso. 8. Copia del documento que le permita acreditar la capacidad y o talento excepcional que pretenda hacer valer o que demuestre su sobresaliente participación en eventos, concursos o competencias, de ser el caso. 9. Certificación que permite determinar haber obtenido uno de los 3 mejores puntajes de la prueba ICFES dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de postulación al estímulo educativo.
En el artículo 6 se debe adicionar la palabra aprobación, quedando de la siguiente manera. Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación y deroga las normas municipales que le sean contrarias. Se solicita por Secretaría hacer la citación a los funcionarios asesores de la Administración Municipal que tuvieron injerencia en la elaboración del presente proyecto para el martes 22 de enero del 2022. Cordialmente, Carlos Martínez Cruz, concejal ponente, Comisión Tercera. Y hay otro oficio, señora Presidente. Honorable Consejo Municipal, Ciudad, asunto, invitación a audiencia, rendición de cuentas 2021. Respetado Honorable Consejo, recibo un cordial saludo a nombre de la comunidad educativa de la institución, deseándole los mayores éxitos en todas sus labores. Por medio del presente, respetuosamente me permito invitarlo a participar de la audiencia de rendición de cuentas del año 2021, que se realizará en la sala de informática de la institución educativa Manuel Omaña en fecha martes 1 de marzo del 2022 a partir de las 6:30 am. En este evento se informará a la comunidad educativa y demás asistentes lo pertinente a las actividades institucionales realizadas en el año 2021 en las 4 gestiones: directiva, administrativa, financiera, área académica y de comunidad. Teniendo en cuenta esta actividad, respetuosamente se solicita que de tener alguna pregunta al respecto de esta rendición de cuentas se haga llegar previamente al correo secretariainemo@gmail.com con copia a inemoflandes@gmail.com. Esperando contar con su valiosa participación, sin otro particular, me suscribo respetuosamente Julio César González Díaz, cédula 11-304-016 de Girardot, rector. Y señora Presidenta, honorables concejales, también hay una correspondencia que llegó el día 19 de febrero, el sábado a las 12:30, la cual dice: buenos días, envío copia de la citación realizada a los consejeros municipales de Juventudes de Flandes, Tolima, a sesión ordinaria del mes de febrero, la cual se tiene programada para el día 20 de febrero del 2022 a las 2 p.m. Esto para su conocimiento y fines pertinentes, cordialmente, Jamie Onatra, secretaria Consejo Municipal de Juventudes, y viene anexo un oficio de fecha 16 de febrero, del cual está dirigido a los señores consejeros municipales de Juventudes, donde les informan de la sesión para el día domingo, y viene abajo Jamie Yasmín Onatra Fuerte, secretaria, oficio que viene sin firma. Leída la correspondencia, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Siguiente punto, por favor. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 19 de febrero del 2022. Para esa acta nombraremos al honorable concejal Dubán Díaz, al honorable concejal William Alexander Guarteros y al honorable concejal Carlos Martínez. Siguiente punto, por favor. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señora Presidenta. Verbales. Siguiente punto. Quedaríamos en varios, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Martínez. Sí, gracias, Presidenta, honorables concejales, señores consejeros que se encuentran en la barra y las personas que están hoy en las redes sociales. Sí, señora Presidenta, era para a ver si el secretario se logró comunicar con la persona o las personas que tienen que ver con el proyecto de acuerdo 004-2022 y que invitarlos y los honorables de la Comisión Tercera para que después que termine la sesión hacer su respectivo estudio de la ponencia del proyecto de acuerdo. Gracias, Presidenta. Presidenta, me regalé el uso de la palabra, por favor. Honorable concejal, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Maximiliano Pérez. Gracias, señora Presidenta. Por darme el uso de la palabra, darle la bienvenida a los amigos de los consejos, del Consejo de Juventudes, al señor Monguía, al señor Pedro. Bienvenidos al Consejo. Señor secretario, ¿hasta cuándo hay margen para debatir este proyecto, ya que
voy a hablar por el concejal John Jairo, que está en cita médica. Yo le remití una foto a ustedes. En estos momentos encuentren Girardot en cita médica, no sé a qué horas terminen. Sería bueno comunicarse con él y que cuadren esa hora o que trasladen esa sesión para horas de la tarde. Dice que tipo 5 de la tarde. Entonces, por favor, señor secretario, ¿hasta cuándo hay margen para debatir en comisión este proyecto o de aplazarlo para por la tarde si ya no hay mucho margen para hacerlo mañana? Ya que, como les digo, el concejal Quique Abel, que pertenece, John Jairo, que pertenece a la comisión, se encuentra en cita médica, creo que con el urólogo o algo así. Entonces sí sería bueno, señor secretario, comunicarnos con él, a ver si él puede, o al hacerle la espera, hacer un receso, hacer la sesión ahora a 11 de la mañana, no sé, darle espera que llegue, o citar para la tarde, o si se puede para el día de mañana. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Gracias, honorable concejal. Pues el honorable concejal John Jairo, antes de irse, no nos notificó que tenía una cita médica. ¿Sí notificó, secretario? Bueno, porque pues a veces a ustedes avisan y por eso se corren, pero ya hay invitados, no sé, eso ya queda a disposición de los integrantes de la comisión. Señor secretario. Señora presidenta, honorables concejales, para informarles que los funcionarios fueron convocados para la reunión de comisión tercera una vez terminada la sesión. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no han llegado. Pues mientras ellos llegan, pues se le da el margen algo así, claro, se le da el margen al concejal John Jairo Aldana. Él me manifestó que tenía que desplazarse a Girardot, que iba a hacer lo posible por alcanzar a llegar. Pero pues con mucho gusto. Presidenta, ¿me regala usted la palabra? Un momento, gracias señor secretario. Pues entonces sería, pues no sé, que ustedes manejen y darle espera que él llegue, porque acuérdense, honorables concejales, que a las 2 de la tarde tenemos un compromiso en Orquídeas, Maximiliano. Entonces, para que hagamos presencia, acuérdense que sí, hoy martes a las 2 de la tarde lo sugirieron los concejales, entonces pues no sé. Honorable concejal Carlos Martínez, tiene el uso de la palabra. Sí, señora presidenta. Inclusive el concejal John Jairo me comentó, yo le dije, después de sesión tenemos citado para el estudio de la ponencia del proyecto de acuerdo, pero él no me dijo, me retardo, pero lo importante es que aquí se citó después de terminada la sesión. Le podemos dar una espera, 10, 15 minutos, mientras él de pronto aborda o llama, que ya le hemos dado la espera para que empecemos el estudio de la comisión. Por eso no hay problema, pues habemos 2 de la comisión tercera, no falta sino el concejal, pero yo creo que todavía no han llegado los funcionarios para que empecemos el estudio del proyecto de acuerdo. Yo creo que, señora presidenta, hay unos 15 minutos le podemos dar mientras le damos tiempo al honorable concejal para que aborde aquí en la sesión. Sí, honorable concejal, ya eso es manejo, y pues mientras llegan los invitados y todo, pues yo quería que ya el honorable concejal John Jairo haría presencia aquí. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Andrés Ramírez. Gracias, señora presidenta, por darme nuevamente el uso de la palabra. Sí, totalmente de acuerdo con el honorable concejal Carlos Martínez, miembro de la comisión tercera, junto con el honorable concejal William Gualteros. No sé, pues para dejar evidencia sería, con la venia suya, señora presidenta, que le marcaran vía telefónica al honorable concejal John Jairo, para que nos confirme exactamente en qué horario estaría acá en el recinto del consejo. Y así darle claridad. Igualmente no hemos terminado sesión, yo creería que no se encuentra aún todavía ningún secretario asesor de este proyecto, entonces con la venia suya, señora presidenta. Muchas gracias. A usted, honorable. Ya terminando, se daría el curso de eso. Siguiente punto, señor secretario. Cierre la sesión. Siendo las 10:10 de la mañana, damos por terminada la 13ª sesión ordinaria del mes de febrero del correspondiente año y citamos para mañana, miércoles 23 a las 7:30 de la mañana.